Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Bien, estamos entrando a la lección número 3. Y en esta lección vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar propiamente a estudiar los mensajes que el Señor le envió a cada uno de los mensajeros, a cada una de las iglesias, por extensión, exhortándoles, demandándoles, estableciendo cuál es el estado espiritual de cada uno de ellos y cada una de las iglesias que estaban a su cargo. Quiero hacer énfasis, los mensajes, como lo dijimos desde la primera enseñanza, están dirigidos al mensajero, entiéndase al ministro, a la persona que está al frente, pastor, anciano, el ministro en términos generales que está al frente de la iglesia. Este es el destinatario principal de las cartas, de los mensajes. No debemos de perder de vista este punto porque es muy importante. Se le está estableciendo una demanda a cada uno de los ministros, se le está estableciendo una requisición a cada uno de los hombres que estaban al frente de estas iglesias. Por extensión, se extiende también a las iglesias, pero es importante que entendamos que el mensaje está dirigido a el ángel, es decir, el mensajero que está al frente de la congregación. En este capítulo 2 vamos a estudiar la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Son las iglesias que están contenidas en este capítulo 2. Repito, vamos a estudiar propiamente el mensaje, en qué consiste el mensaje. La semana pasada estudiamos la introducción que el Señor establece en cada una de los mensajes. Ahora vamos a entrar propiamente al mensaje como tal, para que podamos entender cuál es la demanda en su tiempo y cuál es la demanda también para cada uno de nosotros en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es una palabra profética que tiene que ver con eventos que van a suceder. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que antes de que entremos a estos tiempos proféticos, los finales de los tiempos, es necesario que entendamos cuál es la demanda que el Señor establece para su pueblo, para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Entramos entonces al capítulo 2 y vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Entramos al mensaje propiamente, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y es importante que veamos el orden que se ha establecido. No es un orden al azar. Si usted ubica cada una de estas iglesias en un mapa,
se va a dar cuenta que todas, así como están descritas, todas están formando una dirección, están formando una dirección. Las va mencionando en la forma como están establecidas. Y esto es bien importante, porque está estableciendo un orden. Dentro del reino de Dios hay un orden, y esto es importante que nosotros lo entendamos. Cuando llegamos a la iglesia de Éfeso, para muchos es conocido este mensaje. Yo sé tus obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta este momento ha habido prácticamente una única interpretación a este mensaje, a esta demanda. Se ha entendido que haber dejado el primer amor tiene que ver con la efervescencia con la cual el hombre y la mujer entraron a la vida de fe. Aquel entusiasmo, aquel ánimo, aquel interés, aquella disposición, aquella entrega. Así se ha entendido hasta el día de hoy, y repito, prácticamente por toda Latinoamérica se tiene esta única interpretación. Pero no es la interpretación que está establecida en la palabra del Señor. Dejar el primer amor tiene que ver con haber establecido una relación fundamentada en un pacto, no en una intencionalidad, no en hechos que la persona ha realizado. En Proverbios, en el capítulo 5, encontramos esta palabra, y quiero llevarlo para que veamos de dónde sale, según las Sagradas Escrituras, haber dejado tu primer amor. No son las primeras intenciones, no son aquella entrega, aquella disposición con la cual se hacían las cosas, que es por lo general, repito, como se ha entendido hasta este momento. En Proverbios capítulo 5, versículo 18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad. Y en Malaquías, en el capítulo 2, versículo 14, leemos lo siguiente: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, que es el término que apareció en el texto de Proverbios, la mujer de tu mocedad, pero observe y añade más: contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu mocedad, que aparece en Proverbios, aquí se define como la mujer de tu pacto. Por lo tanto, entonces, el primer amor no tiene que ver con aquellas intencionalidades, aquella disposición, aquella fogosidad que el creyente manifestaba cuando entró al Evangelio, cuando entró a una iglesia. Tiene que ver con una relación de pacto que se establece. El primer amor es la mujer de tu pacto. Así en el Antiguo Testamento, pero como estamos hablando de una iglesia, de la relación de un mensajero, de un ángel, de un ministro con Dios, tiene que ver entonces con una relación con el Señor y con su obra. Vea lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, y aquí vamos a ir entendiendo propiamente ¿a qué se está refiriendo esta demanda? Dejaste tu primer amor. Versículo 15, capítulo 32 dice: y engrosó Jesurum y tiró coces, te engordaste, te engrosaste, te volviste arrogante y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Haber dejado el primer amor no es otra cosa más que haber ignorado el fundamento, el pacto por el cual Dios te colocó en ese lugar.
haberte olvidado de quién fue que te ubicó en esa posición. Pero como se trata de una demanda que se le está presentando al ministro que está al frente de la iglesia, estas iglesias fueron fundadas apostólicamente. En la enseñanza de la semana pasada establecimos que la iglesia de Éfeso fue fundada con un fuerte fundamento apostólico y doctrinal. ¿Quién estableció esta iglesia? ¿Quién fundó esta iglesia? ¿Quién le dio origen a esta iglesia? Lo encontramos en Efesios capítulo 19, voy a leer varios versículos, desde el versículo 10 hasta el versículo 20, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Me traslado hasta el versículo 17. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos y ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Sigo leyendo, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos hallaron ser 50,000 denarios. Termino, versículo 20. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Por 2 años consecutivos, el apóstol Pablo estableció, dice, hechos singulares en este lugar. Hechos singulares que no solamente le sirvieron a los que estaban propiamente en la ciudad de Éfeso, sino, como lo leímos en los versículos anteriores, le sirvieron para todas los habitantes que estaban en la provincia de Asia, que es precisamente donde se encuentran las 7 iglesias. Así es que, en otras palabras, quien estableció, quien fundó, por la gracia de Dios, por la instrucción, por la dirección del Espíritu de Dios, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se constituyó entonces en el padre espiritual de Éfeso, el padre espiritual de todas aquellas congregaciones que recibieron enseñanza en el tiempo que él estuvo en este lugar. Quiero leer de nuevo capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 15, para que vayamos entendiendo. Se engrosó Jesurum y dio coces, te engordaste, te engrosaste, te volviste arrogante, y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. El apóstol Pablo estableció esta congregación, pero cuando él va a la cárcel, estableció a otra persona, y esta persona no siguió las instrucciones que el apóstol le había entregado en su debido momento. Y esto es precisamente lo que el Señor le está reclamando a este mensajero. Dejaste tu primer amor. Todo lo que estableció tu padre espiritual, no lo honraste. Todo lo que fuiste enseñado por tu padre espiritual, no lo seguiste. Te engrosaste, te engordaste, diste coces, te rebelaste y estableciste otra visión que no fue la que se había establecido de parte del Señor en ese lugar. En Hechos capítulo 19, quiero leer versículo 26 y versículo 27. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia,
ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Dejaste tu primer amor, no tiene que ver con la fervorosidad de una persona cuando entra al evangelio o cuando entra a una congregación, a formar parte de una congregación. Dejar el primer amor significa haber ido por encima de lo que te enseñó tu padre espiritual, haber ido por encima de los límites que él te estableció, haber ignorado toda la instrucción, toda la enseñanza, toda la corrección que tu padre espiritual estableció para que tú caminaras por esa enseñanza. Esto es precisamente lo que el Señor le está reclamando al mensajero que está al frente de esta congregación. Fue e ignoró. Para que tengamos una idea un poquito más amplia o vayamos construyendo más bien el entendimiento, cuando usted va a Éxodo, usted encuentra que el Señor se manifiesta a su pueblo, pero en los primeros capítulos dice, se levantó entre tanto un faraón que no conocía a José. Y cuando he leído ese texto, yo digo, ¿de verdad que no conocía a José? Un hombre que llevó salvación a toda una nación, un hombre que sus hechos quedaron escritos dentro de la historia de la nación. ¿Será que verdaderamente no conocía a José o es que no lo quiso conocer? Es que lo ignoró completamente. Eso es dejar tu primer amor. En no reconocer, no valorar, ignorar, ir por encima de las enseñanzas que tu padre espiritual estableció para que tú caminaras conforme a la enseñanza, conforme a la instrucción, conforme al ministerio que el Señor había dispuesto sobre de ti. En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 10, encontramos esta palabra que nos ayuda a entender que esto no solamente fue un problema de Éfeso, fue un problema prácticamente de varias iglesias que el apóstol levantó. Pero vea lo que dice el versículo 10, mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Fue un problema prácticamente general, pero en el caso de Éfeso fue mucho más notable, porque la persona que estaba al frente había recibido instrucciones directas, precisas, del apóstol, más que todos los otros que estaban al frente de otras congregaciones. Y esto es lo importante que nosotros debemos de entender con respecto a dejaste, lo que significa, dejaste tu primer amor. Fuiste por encima, ignoraste todas las enseñanzas, ignoraste todas las correcciones, ignoraste todas las instrucciones, te rebelaste. Y estás trabajando como si nunca alguien te hubiera instruido, como si nunca alguien te hubiera enseñado. Dejaste tu primer amor. Y esto debemos nosotros también de cuidarlo. ¿Por qué razón? Si usted observa en el mensaje a la iglesia de Éfeso, no hay un pecado, obsérvelo bien. No se le está reclamando de que la iglesia o el mensajero cayó en pecado. No hay pecado. No hay ningún problema doctrinal. Todo está bien.
No hay problema doctrinal, pero sin embargo, el haber ido por encima de y el haber ignorado al Padre Espiritual fue tan grave que el Señor le dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Vea usted la gravedad de caminar ignorando al Padre Espiritual. Esta situación nos hace entender, y eso lo vamos a ver propiamente en la instrucción, en la recompensa que le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y luego le añade: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer o a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Porque haber dejado el primer amor incluye otros elementos como son la ingratitud, como son el ignorar, como son el dejar a un lado todas las enseñanzas, todas las instrucciones que se recibieron. Dios no juzga las cosas por lo que se hace, sino por lo que se dejó de hacer. Este es el caso de la iglesia de Éfeso. Yo sé tus obras, yo sé tu trabajo, yo sé tu esfuerzo, yo sé que inclusive aborreces a los nicolaitas, que yo también abomino, pero sin embargo, a pesar de ello, le dice: si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el Señor juzga nuestras vidas no tanto por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer, lo que forma parte de nuestra labor, pero dejamos de hacer. Por eso es que en el mensaje le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, para que entonces tu labor sea una labor contundente dentro del reino de los cielos. Pasemos a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Leemos desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. La iglesia de Esmirna no tiene ningún problema. No hay ningún reclamo de que ha caído en contaminación doctrinal, no tiene ningún problema de que ha caído en contaminación profética, no tiene ningún problema. Sencillamente lo que le está diciendo es: sé fiel hasta la muerte. El diablo os echará en tribulación por 10 días. Hay dos cosas que debemos de señalar acá. La iglesia de Esmirna es una iglesia aprobada. Esta es la primera de las dos que fueron aprobadas. Es la primera. La iglesia de Esmirna es aprobada. Y hay dos características en esta iglesia.
¿Cuál es la primera característica? Es una iglesia que no ha visto en la tribulación un estorbo para establecer el reino de los cielos. Y esto es bien importante. No ha visto en la tribulación un estorbo para establecer el reino de los cielos. Y esto es necesario que nosotros lo aprendamos. Porque casi siempre en un buen porciento de congregaciones contemporáneas miran la tribulación como algo que no está aprobado por el Señor. Y esto aquí nosotros tenemos que saber establecer cambios en esa forma de pensar. Han visto la tribulación como si fuera un castigo de parte de Dios. No lo es. Observe cómo en el mensaje que el Señor le está dando a la iglesia de Esmirna, le está advirtiendo lo que va a suceder, pero le está dando su aprobación. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el versículo 22, encontramos esta palabra: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y que es menester, necesario, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La iglesia de Esmirna nos confirma a nosotros lo que hemos leído tantas veces en las epístolas. La tribulación es parte del reino de los cielos. Las iglesias que pretenden ver en la tribulación un estorbo o pretenden ver como que están mal delante del Señor por recibir tanta tribulación, tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque la tribulación es parte del reino de los cielos. La persecución es parte del evangelio del reino de los cielos. Esto tenemos que saberlo integrar. Hay muchas congregaciones que no están avanzando precisamente porque no han podido conciliar la tribulación con el evangelio del reino de los cielos. Vamos a orar para que el Señor levante, para que el Señor quite esa tu carga, esa tu situación difícil por la que estás pasando. Vamos a orar para que sea reprendido el enemigo. Hay situaciones que el enemigo no va a ser reprendido. Aquí lo estamos viendo claramente. El diablo dice, ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay cosas que no las podemos nosotros reprender. Es necesario que aprendamos a pasar por esos procesos, porque son parte del testimonio. Observe que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, recibió la aprobación del Señor precisamente porque pasó por esos procesos. ¿Qué significa entonces cuando renunciamos a la tribulación? Estamos evitando el crecimiento, el desarrollo, estamos evitando la manifestación de los propósitos de Dios para los cuales hemos sido escogidos, para los cuales hemos sido establecidos en los lugares. Tenemos que entender y tenemos que saber proclamar el evangelio, entendiendo que la tribulación es parte del evangelio del reino de los cielos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice: antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Hemos leído de que la tribulación, que la prueba produce paciencia. La paciencia, esperanza y no trae confusión con ello. Pero a la hora de entrar en los procesos, nos hemos resistido a entrar. Los hemos visto como estorbos, los hemos visto como un ataque del enemigo. Y esto nosotros tenemos que saberlo integrar
en nuestra formación ministerial y saberlo proclamar adecuadamente a las congregaciones en las cuales el Señor nos ha ubicado. La otra característica de esta iglesia, voy al versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Observe esta parte, la última, tendréis tribulación de 10 días. La tribulación tiene límites. La tribulación tiene tiempos. No es una tribulación constante y permanente, indefinida. Tiene límites de parte del Señor. Tiene etapas de parte del Señor. Y esto es importante saberlo entender y saberlo establecer. Estos son los tiempos en los cuales entonces establecemos con contundencia todo lo que hemos aprendido de parte del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si tenemos el conocimiento por el Espíritu de Dios, ¿por qué entonces tenemos que ver la tribulación como un castigo o como una ira de parte del Señor? No es eso. La tribulación es parte del reino de los cielos y esto es necesario saberlo enfatizar. Precisamente porque estuvieron dispuestos a pasar por la tribulación es que ellos fueron aprobados. Una reprobación entonces significa el no querer. Yo yo me resisto a eso. Si usted va a la parábola del sembrador, recuerda usted que allí ha leído que precisamente una de las semillas se secó precisamente porque cayó en pedregales. Porque cayó entre espinos, vino la persecución y entonces se secaron. Es importante que nosotros sepamos entender y establecer como parte del mensaje, la tribulación es parte del evangelio del reino de los cielos y saberlo proclamar. No es castigo, no es ira de parte del Señor. Son procesos de prueba. Hay otra característica más que quiero destacar y es la que se encuentra en el versículo 9. Versículo 9 dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Observe, y tu pobreza. Y luego añade, pero tú eres rico. ¿Qué significa esto? Pero tú eres rico. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al joven rico? Le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. A eso es a lo que se refiere aquí. Esta iglesia entonces fue una iglesia que se privó, por eso le dice, y tu pobreza, se privó de muchos bienestares, se privó de muchos privilegios, se privó de muchas oportunidades por amor del evangelio. Esto también es parte de la tribulación. Tribulación no solamente significa ser perseguido. Tribulación quiere decir yo estoy dispuesto a privarme de esto por amor de Cristo Jesús. Y aquí tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que para mí era ganancia, lo he reputado en pérdida por alcanzar el amor de Cristo. A eso se está refiriendo. Una iglesia que se privó a sí misma. El ministro se privó. Por eso le dice, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. ¿Por qué? Porque estás acumulando tesoros en los cielos. El evangelio tiene que ver no con lo que nosotros recibimos aquí en la tierra.
no con lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, no con lo que logramos, no con lo que alcanzamos aquí en la tierra, con lo que alcanzamos en el reino de los cielos. Por eso es importante, la iglesia de Esmirna es importante porque nos está dando una lección de sujeción al Espíritu de Dios, una lección de sujeción al señorío de Cristo Jesús, una enseñanza de saber establecer como parte del evangelio del reino de los cielos la tribulación por la cual hemos de pasar. Por eso el Señor le dice: no tengas ningún temor por lo que has de padecer, porque en medio de todo esto estoy yo, porque en medio de toda esta situación estoy yo. Así es que para nosotros tenemos que saber hacer cambios ahora mismo, tenemos que saber hacer ajustes en nosotros mismos, porque mucho del contenido doctrinal que tenemos actualmente es parte de filosofía religiosa y no palabra de Dios. Porque se nos ha instruido en muchos de los casos que tú eso lo mereces, eso lo recíbelo porque es para ti. Si nosotros queremos ser como la iglesia de Esmirna, es importante, necesario que sepamos privarnos de cosas por tal de alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. El mensaje termina: sé fiel hasta la muerte. Mantente en esto. Mantente en esto, sé fiel hasta la muerte. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 4, encontramos esta palabra: que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por lo tanto, sé fiel, mantente en lo que has aprendido, mantente en lo que has aprendido, porque esto es bien importante. Por eso, cuando volvemos a la iglesia de Éfeso, encontramos el valor de no haber dejado el primer amor. Todo aquel fundamento que recibimos es necesario saberlo mantener, saberlo establecer para que podamos caminar conforme a la voluntad del Señor. Vamos a la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia. Y leemos en el capítulo 2, versículos 12 hasta el 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Versículo 16: arrepiéntete, porque de otra manera vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Pérgamo? En dos ocasiones, en el versículo 13, se le declara que la iglesia está precisamente donde está la silla de Satanás. Es decir, una iglesia preparada en la guerra espiritual. Porque en dos ocasiones le hace esta aclaración: tú estás prácticamente en la capital del reino de las tinieblas, Pérgamo.
por la cantidad de idolatría que se había establecido en el sitio. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Pérgamo? El problema de la iglesia de Pérgamo es un problema doctrinal, y aquí empezamos a ver. Es un problema doctrinal. Entraron en una contaminación doctrinal, y esto nosotros tenemos que saberlo corregir, y saber y entender que muchas veces una iglesia puede estar bien, porque si usted observa la iglesia de Pérgamo, estaba bien. O sea, evidentemente o físicamente se veía muy bien, pero el problema lo tenían en la doctrina. Le dice, tienes a los que procuran, ejercen la doctrina de Balaam. Y no solamente eso, en el versículo 15 se dice que tienes también a los que practican, a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam es una doctrina ecuménica. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Es una doctrina donde la gracia se tiene por libertinaje. ¿Ha escuchado usted a personas decir, en el Antiguo Testamento teníamos el impedimento de muchos alimentos, pero ahora ese impedimento ya no lo tenemos? Todo es lícito para nosotros siempre y cuando demos gracias al Señor. Eso es gracia tenida por libertinaje. Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos. Observe, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Tienen la gracia por disolución. La doctrina de Balaam decía, y aquí lo vemos, enseñaba a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Todo nos es lícito, siempre y cuando tú ores primero y lo consagres. No, porque la gracia no es libertinaje. Es necesario saber, entender y saber caminar por lo que la palabra del Señor establece, no por lo que a mí se me antoja creer, no por lo que a mí se me antoja establecer. ¿De dónde pues sale que hay hombres, mujeres que establecen su parecer dentro de la congregación, estableciendo contrario a lo que la palabra del Señor establece? Hay una mezcla con falsa doctrina, y esto es abominación al Señor, como lo estamos viendo aquí. Hay que saber establecer limpieza dentro de la congregación. Yo tengo que decirles, hermanos, el Antiguo Testamento está tan vigente como el Nuevo Testamento, porque Dios no ha cambiado de parecer, que ya no nos justificamos por las obras de la ley. Sí, eso es cierto, nos justificamos por la fe en Cristo Jesús. Pero el Dios que estableció que es abominación
comer o beber o participar de eventos, es el mismo Dios que estableció la gracia y por la cual estamos caminando. En la primera enseñanza que establecimos, nos dimos cuenta que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No podemos nosotros hacer una separación del Jesús del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento, porque claramente la palabra establece de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál Dios entonces? El del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 15, cuando tuvieron el problema con los gentiles, en el sentido de que querían que se convirtieran al judaísmo, al final, por instrucción del Espíritu Santo, establecieron instrucción para ellos y les dice: aléjense de sangre, aléjense de fornicación, aléjense de lo sacrificado a los ídolos, aléjense de lo ahogado. ¿De dónde entonces hoy se establece todo lo contrario? Estableciendo una mezcla de doctrinas. Por eso yo tengo que decir, este movimiento que está o ha tomado forma en muchos lugares, el ecumenismo, yo tengo que denunciarlo, no proviene de parte de Dios. No proviene de parte de Dios. Y hay que tener la sabiduría para caminar sin contaminación, porque es equivalente a introducir un problema doctrinal, como en el caso de Balaam. Pero luego se menciona en el versículo 15 los nicolaitas. Déjeme leer aquí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16, dice: como libres, no como teniendo la libertad por cobertura de malicia. Los nicolaitas es una doctrina basada en sincretismo. ¿Sabe lo que es sincretismo? Es una fusión de puntos doctrinales. Un punto doctrinal de aquí, de este lugar, un punto doctrinal del otro lugar, un punto doctrinal de aquí. Es una combinación de confesiones en algunos casos hasta cristianas. Eso es lo que significa los nicolaitas. Y para explicar adicionalmente, los nicolaitas no eran los seguidores de Nicolás, como por lo general se definen. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas, la palabra viene de Niki. Niki era una deidad mitológica. Una deidad mitológica era la deidad de la victoria. En otras palabras, entonces, los nicolaitas eran aquella parte de la congregación que le daban énfasis a las celebraciones. Hay que celebrar, hay que conmemorar, hay que celebrar por un triunfo, celebrar por una victoria, celebrar por los logros obtenidos. ¿Ha escuchado usted Noche de Logros? Eso es nicolaíta. Es una rememoración de los logros alcanzados, de los logros realizados hasta ese momento. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios no nos llama a celebrar los triunfos, los logros que hemos alcanzado. ¿Dónde lo encontramos? En las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. No hay logros, no hay triunfos para el hombre de Dios, no hay logros, no hay triunfos para la mujer de Dios. Es caminar en la fe día tras día, día tras día. Porque esto es precisamente un sincretismo que ha entrado dentro de la iglesia. Y aquí tenemos entonces la iglesia de Pérgamo. En 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 4, el apóstol le dice a Timoteo: ni presten atención a fábulas y genealogías sin término. En el capítulo 4 de la misma epístola, versículo 7, el apóstol le dice: mas las fábulas profanas y de viejas desecha, ejercítate para la piedad. Segunda epístola, capítulo 4, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tito, capítulo 1, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartarán de la verdad. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. El no permitir que haya una mezcla de doctrinas dentro de la iglesia. Es necesario ser celosos para no permitir que ingresen doctrinas que no están contenidas en las Sagradas Escrituras. Pasemos entonces a la última iglesia, y es la iglesia de Tiatira, y leemos desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Versículo 23, y mataré a sus hijos con muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira: cualquiera que no tiene esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira, el problema de la iglesia de Tiatira es un problema profético. Contaminación profética. ¿Puede haber contaminación profética? Sí, aquí tenemos el claro ejemplo de ello. Una iglesia puede haber sido contaminada proféticamente. Sí, aquí tenemos el claro ejemplo de ello. Contaminación profética. No ha habido una contaminación doctrinal propiamente, aunque cuando hay contaminación profética, por lo general, la profecía va a tratar de sustituir la doctrina. Esto tengámoslo presente.
Cuando se introduce contaminación profética, la profecía va a tratar de anular la doctrina. Y eso es precisamente lo que tenemos en la iglesia de Tiatira. Por eso la gravedad de esta situación. ¿Cómo llegó esta iglesia a caer en esa situación? No es que Jezabel, que es el nombre que se presenta aquí, no es que Jezabel ingresó de momento, un día de tantos, ella ingresó y formó parte de la congregación, porque nunca sucede de esa forma. Jezabel fue parte de la congregación y en su tiempo estuvo caminando conforme al orden del Señor, pero se contaminó. Si usted observa, el problema no está en el mensajero. ¿Por qué se le reclama al mensajero? Porque la responsabilidad fue del mensajero de no haber pesado todo lo que la mujer establecía. Todo tiene que ser pesado. Todo tiene que ser pesado. No por el hecho de que haya un profeta o una profeta dentro de un lugar, dentro de una congregación, no solamente por ese hecho, su palabra es ley. No, tiene que ser pesado de parte de el ministerio, los ministerios que están formando parte de esa congregación. Jezabel no llegó de la noche a la mañana, fue parte de la congregación, pero se desvió. Por eso usted lee allí que le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque ella fue parte, caminó en el orden correcto un tiempo y el Señor la está llamando a cuenta para que vuelva a la línea correcta. Los ministerios están sujetos, óigalo bien, los ministerios que están dentro de una congregación están sujetos al ángel que Dios ha establecido dentro de esa casa. Los ministerios no pueden correr por su libre albedrío, por su disposición o por su decisión personal o particular. Los ministerios que forman parte o que están incluidos dentro de una casa están sujetos al mensajero, al ángel que Dios ha establecido en ese lugar. No pueden caminar por su propia cuenta o por su propia disposición. Tienen que presentarse y rendir cuentas de todo lo que el Señor les está enseñando. Y esto es bien importante, esto es parte del orden que Dios ha establecido dentro de una casa. Por eso el apóstol dice, están sujetos los unos a los otros. Eso lo encontramos en la epístola a los Efesios, están sujetos los unos a los otros. No pueden caminar por su propia disposición o por su propia discreción, diciendo, pero es que a mí el Señor me habla, pero está dentro de una casa. Por lo tanto, entonces tienes que sujetarte. Aquí lo estamos viendo en la iglesia de Tiatira. ¿Cuál fue el problema del ángel? Que toleró esta situación. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, tenemos un caso cuando el profeta de parte de Dios portaba un yugo de madera. Y cuando entró al templo, otro profeta le dijo, el Señor levanta tu yugo, el Señor quita tu yugo. Y Jeremías entendió que esa palabra venía de parte de Dios. Se dejó quitar el yugo y salió del templo. Cuando iba saliendo del templo, Dios le habló y le dijo, esa palabra no viene
de parte mía. Ve y dile que yugo de madera rompiste, yugo de hierro tendréis a cambio. Y le dio una palabra directamente a este profeta y le dijo, de aquí al próximo año habréis perecido. Y efectivamente al año siguiente había muerto. ¿Por qué? Porque en una casa se establece un orden y es necesario saber cuál es el orden. Todos los ministerios dentro de una casa están sujetos al ángel que Dios ha establecido en ese lugar, porque la demanda se va a hacer sobre de él. Y esto es importante. Hay otra característica que es importante saberla destacar, y es la siguiente. En el versículo 24 dice, pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Esto lo que significa es de que en una misma casa, en una misma congregación, en una misma iglesia, no todos caminan en los mismos niveles y bajo la misma revelación. Hay quienes, como en este caso, hay quienes habían sido influenciados por Jezabel y estaban caminando según las instrucciones de Jezabel. Y había quienes no habían recibido las instrucciones de Jezabel y se habían mantenido en las instrucciones primeras. Esto nos enseña que la salvación es responsabilidad personal. La salvación la cultivamos cada uno de nosotros, independiente de lo que tengamos a nuestro alrededor e independiente de la filosofía que se establezca a su alrededor. De allí entonces la responsabilidad que todos tenemos para cultivar nuestra responsabilidad. Tenemos entonces la iglesia de Éfeso. Dejaste tu primer amor, fuiste por encima de aquel que te instruyó, de aquel que te capacitó, de aquel que trazó camino para ti. Tenemos la iglesia de Esmirna, donde aprendemos sobre la necesidad de entender que la tribulación es parte del evangelio del reino de los cielos y no debemos nosotros renunciar a ella, sino que saber caminar los procesos que tengamos que caminar, porque eso es parte de la vida del evangelio del reino de los cielos. No solamente ver beneficios, buscar comodidades. No, es necesario saber caminar por procesos donde tengamos que entregar a veces, donde tengamos que renunciar otras veces a aquellos beneficios que creemos que son parte del ministerio o de la vida de fe. Tenemos la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se contaminó doctrinalmente. La contaminación fue bien fuerte. Entendemos por qué, porque estaban en el lugar donde se encontraba la silla de Satanás. O sea, el impacto era fuerte, la influencia era fuerte, pero no es la excusa. No es la excusa en ningún momento, sino que el saber establecer y caminar conforme la doctrina que el Señor ha establecido. Y finalmente la iglesia de Tiatira, una iglesia que entró en contaminación profética. Y esto es grave porque por lo general
Cuando hay contaminación profética hay sustitutos de la palabra, sustitutos inclusive hasta de Dios. Aunque se dice Dios dijo, pero se está sustituyendo todo lo que el Señor ha establecido. Esto es para tener mucho cuidado con la contaminación profética. ¿Y a quién le corresponde? Pues al ángel, saber establecer orden. Eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Y saberlo corregir a su debido tiempo antes de que la contaminación vaya a provocar que la iglesia entera sea afectada. Bien, nos quedamos entonces en cuanto a enseñanza aquí. Vamos a cerrar la transmisión y aquellos que tengan o que quieran unírsenos al grupo de preguntas y respuestas, pues lo pueden hacer. La dirección aparece también en la descripción de este video. La paz del Señor con cada uno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.